Número 2, la iglesia es el templo espiritual de Dios en el mundo. Y número 3, la iglesia es peregrina. O sea, número 1, somos el pueblo de Dios, que significa la familia de Dios, somos de Él, por eso le llamamos Padre, pues tenemos un solo Padre del cielo que es nuestro Dios. Y todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos confesado a Jesucristo y hemos recibido como Señor y Salvador, llegamos a ser hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Juan 1:11, 1:12 enseña de eso. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos. Uno no nace como hijo de Dios, nacemos como criaturas de Dios. Por eso que somos enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Nadie es hijo de Dios por nacimiento, nadie. Somos creación de Dios, por eso somos criaturas de Dios. Y por eso el texto dice, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno llega a ser hijo de Dios cuando cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y la acepta como su Señor y Salvador. Ahí venimos a ser hijos de Dios. Y como somos hijos, ¿cómo se llaman los que son hijos? Entre ellos, ¿cómo se llaman? Hermanos. Por eso nos llamamos hermano Job, hermano Andrés, hermano Manuel, hermana Ivonne, hermana Liz. ¿Me explico, verdad? Nos llamamos. Entonces los hermanos conforman una familia con el Padre, ¿cierto? Entonces, y la madre, obviamente, la familia humana, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso divino, pues tenemos un solo Padre, que es nuestro Dios. Ahí nos conformamos como pueblo de Dios. Y como somos pueblo, somos unidos por una sola sangre. No la nuestra, sino la sangre que nos limpió, nos lavó de todos nuestros pecados, que es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Decimos? Amén. ¿Okay? Pueblo de Dios. Número 2, dijimos que somos templo espiritual de Dios en el mundo. ¿Sí? Un templo es el lugar donde antiguamente, en los tiempos pasados, antes que Cristo venga, era el lugar que Dios designó para habitar, para morar, para relacionarse con su pueblo, con su familia, ¿correcto? Entonces, los judíos en el Antiguo Testamento, para relacionarse con Dios, todos iban al templo. Todos tenían que ir al templo. El templo estaba en la capital llamada, ¿cómo se llama la capital? Empieza con G. Se llamaba Jerusalén, ¿verdad? Entonces ahí estaba el templo y de cualquier lugar de donde estuvieran ellos tenían que ir a Jerusalén a presentar ofrendas, sacrificio, a dar gracias a Dios, etc. ¿Okay? Eso era antiguamente, hasta que Cristo viene. Cuando Cristo viene, entonces ya el templo físico, físico, ¿qué significa físico? Tangible, que se puede tocar, ¿no? ¿Ya? Material, digamos. Entonces el templo físico, ¿verdad? Es el templo construido. Entonces para cuando viene Jesús, entonces eso cambia para la iglesia. La iglesia se convierte en el templo espiritual, no físico, en el templo espiritual de Dios. Y por eso que leemos en Corintios que dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Y así como antes había un templo físico donde Dios habitaba, ahora Dios va a habitar ya no en templo hecho por manos de hombres que dicen hechos, ¿verdad? Sino ahora en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque Él es espíritu, entonces Él puede habitar espiritualmente dentro de nosotros. ¿Estamos, hermanos? Entonces, qué privilegio más grande que el Dios de la creación, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, omnisciente, magnífico, vive en usted, vive en mí. ¡Wow! ¡Qué gozo!, ¿no? ¿Ya? Entonces Él habita en nosotros, somos el templo de Dios, por lo tanto tenemos que cuidar el templo, pues tenemos que guardar ese templo en santidad, en salud. ¿Recuerdan, no? Somos templo, no catedral, ¿no? Entonces, no hay que ensanchar tanto el templo. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar el templo del Señor, tenemos que guardar la santidad de ese templo, ¿sí? Okay. Y hablamos también, en tercer lugar, de la iglesia es, ¿qué dijimos? Número 3. Peregrina. ¿Qué significa peregrina o peregrino? Un peregrinaje es cuando gente está yendo de paso hacia otro lugar. Están de camino, pero solamente de paso, ¿cierto? No pertenecen a un lugar. Un peregrino es como un forastero, alguien que no pertenece, que solamente está de paso por un lugar. Entonces, cuando decimos que la iglesia es peregrina, estamos dando a entender por lo que la Biblia nos muestra, que la iglesia no ha sido llamada para ser del mundo, aunque estamos en el mundo. Ciertamente vivimos en este mundo, ¿correcto? Sí, vivimos, pero no somos de este mundo.
Porque nuestra ciudadanía, nos enseña la Biblia, está en los cielos, Efesios 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo se llama Él? Jesucristo. Así es. Amén. Entonces, aunque vivimos aquí, no somos de aquí. ¿Cuántos de ustedes no nacieron aquí? Quiero decir, aquí en Lima, por decir. ¿Cuántos no nacieron en Lima? Amén. A ver, levanta la mano, sin pena, sin pena. Ya está bien. Hay un montón, la mayoría. Yo pensé que somos minorías. Entonces, pero ahora están aquí. Pero usted sabe, con el tiempo, usted sabe, mucha gente, especialmente en la generación pasada, ¿no? Nuestros padres tienden a volver a su tierra, ¿no? Porque extrañan la tierra, extrañan su pueblo, extrañan el lugar, ¿no? Pues no te amas diciendo, extraña ¿cómo se llama ese pez que es bien feo, pero su carne es bien rica? La carachama, ¿no? Cara de chama, usted. No, carachama. Ya, pues yo dije, bueno, pero queda riquísimo, ¿no? Yo le comí, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese caldo de gallina, no, de un tinchicapi. Esa sopa, ¿no? Es una sopa que es riquísimo, ¿no? Una sopa de vino. A base de maní. Ya, ok. Y por la sierra, ¿qué plato es de lo más así, de lo más rico, lo mejor? El caldo blanco, ¿no? También hay sopa negra, también existe. Sí, ese no me gusta. ¿Qué más? ¿En Chiclayo qué es lo mejor de Chiclayo? ¿Cómo? Su ceviche, El ceviche, no, entonces, todos los días usted encuentra ceviche en todos los días. Y hay gente que come todos los días un ceviche, ¿cierto? Todo el norte, ¿no? En el sur, el rocoto relleno, el pulchata, carapulcra acá ya, bueno, dejémoslo ahí que todavía no nos va a dar ya, dejémoslo ahí. Pero miren, eso es, pues, ¿no? Eso es, ya, estamos de paso nomás, estamos de paso, ¿ya? Como iglesia. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Además, este mundo no va a permanecer. La Biblia dice en el libro de Pedro, la epístola que escribió el apóstol Pedro, dice que este mundo va a pasar, va a perecer, va a ser consumido por fuego. O sea, va a desaparecer completamente. ¿Ya? Entonces, esos tremendos estadios que han construido ahora para la Copa del Mundo, esos rascacielos que ahora están ya diseñados, los proyectos para ser rascacielos más grandes de lo que lo hay, a más de 1 kilómetro de altura. Más de 1 kilómetro de altura, estamos hablando de más de 1000 metros de altura. Eso es qué enorme, ¿no? Y cada vez más hacen honor a su nombre, rascacielos, porque están cada vez más arriba, ¿no? Como las nuevas Babel, ¿no? Esas torres de Babel. Pero todo eso, con todo su lujo, ostentación, sabe que hay edificios ahora, hoteles, que usted, digamos, tiene un piso, arriba otro piso y otro piso obviamente, pero que cada piso es movible. Hay hoteles donde un piso gira y al mismo tiempo el siguiente piso está girando también, y al mismo tiempo el otro piso sigue girando. Así es la cosa, ¿no? Como si fuese un juguete. Increíble, ¿no? Bien. Un montón de cosas que uno se asombra, ¿no? Pero todo eso no va a quedar, va a pasar, va a ser destruido. Entonces, ¿para qué afanarse tanto en eso? Nosotros nos vamos, hermano, de este mundo, porque el Señor viene por su iglesia, ¿sí o no? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el templo, no es el edificio, no es la edificación. La iglesia son personas, ¿okay? Aquellos renacidos por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Amén. Okay, entonces, esas 3 realidades que hemos visto la semana anterior, ¿verdad? Número 1, somos pueblo de Dios. Número 2, somos el templo espiritual de Dios en este mundo mientras que todavía permanece. Y número 3, somos peregrinos. La iglesia es peregrina, estamos de paso. Así que no haga planes para quedarse, haga planes para irse. ¿Ya? Sería un problema enorme, hermanos, que en la iglesia se hable solamente de prepararnos para quedarse en el mundo, cuando más bien debemos prepararnos para irnos. Estar listos para irnos. Gracias por el amén. Me anima bastante. Amén. Ok, ahora hablemos del número 4. Número 4, a ver. Después que dijimos que la iglesia es peregrina, entonces otra realidad bíblica de la iglesia es que la iglesia es apostólica. A ver, dígalo, apostólica. Ya.
La iglesia es apostólica. Y la palabra apostólica viene claramente de la palabra apóstol, ¿verdad? Apóstol. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué es un apóstol? Es bien sencillo, es fácil de recordar. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa enviado. Pero enviado con una misión o una comisión. ¿Ya? ¿Qué significa apóstol? Enviado. Enviado con una comisión. ¿Ya? O una misión también puede decir. Entonces, esa palabra, permítame explicar un poquito, ¿no? de sus raíces etimológicas para comprenderlo mejor. Viene de dos vocablos, ¿ya? Dos vocablos. Uno es apo y el otro es stelo, apostelo, ¿no? Apo, stelo. Apo es un prefijo, es una palabrita que va delante de las palabras. ¿Ya? ¿Qué significa apo? Apo significa aparte, fuera. Significa también alejado o alejar. ¿Noten eso? Aparte, separado, fuera, lejos o alejado, ¿ya? Y la otra palabra, stelo, ¿ya? Desde el griego significa enviar o despachar. Como cuando se despacha, digamos, y se usaba antiguamente, ¿no? Cuando se despachaba un barco que llevaba mercancías, ¿no? Se despachaba para que vaya a un destino llevando el contenido, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? De ahí viene esta palabra. Entonces, si tomamos esto, vamos a tener una idea más clara de qué es un apóstol, y de ahí viene la misión apostólica de la iglesia, ¿no? Entonces, un apóstol viene a ser alguien que ha sido separado para ser enviado, ¿sí? Pero ser enviado con una comisión. ¿Cuál es la comisión? Es que él va a llevar un mensaje, ¿okay? Antiguamente, como este es un vocablo griego, entonces hay que remontarnos a la cultura griega. Y en la cultura griega, el apóstol, antes que se hablara en la Biblia y todo eso, ya era una palabra que se usaba. El apóstol era sencillamente alguien que llevaba un mensaje de un lugar a otro, ¿ya? Y que en los palacios, digamos, había diferentes niveles, ¿no? En esa cultura. Entonces, el apóstol era como el mensajero, literalmente, era el mensajero, el que llevaba el mensaje. ¿Okay? Una especie, no es exactamente igual, pero para nosotros, para darnos una idea, ¿ustedes se acuerdan de los chasquis? Los famosos chasquis en el Imperio Incaico. ¿Cuál era el trabajo de los chasquis? Llevaban un mensaje, ¿cierto? Se les confiaba a ellos y ellos tenían que ir corriendo, presurosos, diligentes, y eran responsables de cuidar ese mensaje y entregarlo fielmente, ¿sí o no? Como un heraldo, ¿verdad? Entonces llevaban y transmitían el mensaje, sin añadir y sin quitarle nada. Más o menos esa es una idea muy cercana de lo que era este apóstol antiguamente. ¿Ya? Y ustedes saben, los griegos, que fue un imperio muy grande, después fueron absorbidos o conquistados, vencidos por el imperio. ¿Qué imperio vino después de los griegos? En la historia universal. Romano, muy bien. Así que los romanos entonces tomaron mucho, ¿verdad?, de los griegos. Por eso se habla de la cultura greco-romana. ¿Han escuchado eso? Greco-romana, porque está emparentada, viene inmediatamente después. Entonces los romanos toman este vocablo, pero ahora lo van a usar más con un sentido militar. Ahora digan, sentido militar. Ya. Entonces ahora le van a dar un uso militar. Y cuando un joven quería pertenecer al ejército romano, que era muy digamos, reconocido mundialmente, ¿no? Hasta el día de hoy, el ejército romano, por su agresividad, su valentía, su fuerza, su resistencia y todo, entonces era un privilegio enorme ser parte del ejército romano. Y para alcanzar a ser parte del ejército, hacían una prueba. ¿Y cuál era la prueba? Imaginemos un joven que quiere entrar al ejército. Entonces lo mandaban a una misión. Miren, una misión. ¿Y cuál era la misión? Le daban un mapa y le daban un mensaje y le daban indicaciones por dónde tenían que pasar, la ruta de ese mapa, y tenían que ir exactamente por ese mapa, y siempre pasaban por un lugar en conflicto. Un lugar en conflicto. Y tenían que pasar, o sea, a riesgo de su vida. Y entonces, esa era la prueba. Y si ellos lograban llegar con vida, llevando el mensaje, siguiendo las indicaciones, siguiendo la ruta del mapa, y alcanzaban el destino donde tenían que llegar, y lograban llegar con vida, entonces se les aceptaba y se les nombraba como apóstol. Se recibía. Entraba como un apóstol. ¿Qué era un apóstol? El que llevaba un mensaje, pero ya en el plano militar. En la cultura griega era una vida civil. En la cultura romana era más en el sentido militar. ¿Me estás explicando? ¿No? Entonces ya eso nos da una idea un poco más amplia, ¿no?
¿Ya? El apóstol lleva el mensaje, pero muchas veces tiene que salir fuera, pues es separado, es escogido, es apartado y a la vez es comisionado para llevar el mensaje que muchas veces va a poner en riesgo su vida para llegar hacia el destino donde tiene que entregar el mensaje. Por eso el apóstol es comisionado a llevar el evangelio a las naciones, a toda criatura, a ser discípulos en toda cultura, en todo lugar donde sea enviado. El apóstol no se envía a sí mismo, es enviado. El apóstol no tiene un mensaje suyo, tiene un mensaje que ha sido confiado para transmitir. ¿Me estoy explicando? El apóstol no se manda a sí mismo, como es enviado hay una autoridad sobre él también. Aunque él puede tener autoridad ahora en este tiempo, igual él tiene que estar bajo autoridad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, cuando asumimos todo esto a la realidad de la iglesia, entonces, ¿cómo se aplica para la iglesia? Si decimos que la iglesia es apostólica, según la Biblia, la iglesia es apostólica. De hecho, cuando inició con los 12 apóstoles, ¿no? Los 12, porque ya Judas que se ahorcó y todo, pero fue reemplazado por otro llamado Matías, ¿cierto? Y siempre hubieron 12 de todas maneras. Entonces comenzó como apóstoles. Los que gobernaban la iglesia eran apóstoles, ¿sí o no? Pedro era apóstol, Santiago era apóstol, ¿verdad? Más adelante uno de los paladines, el heraldo que fue a predicar el evangelio a muchas naciones, que traspasó fronteras continentales, fue Pablo, y fue también llamado a ser apóstol. Entonces la iglesia desde sus inicios nació con una naturaleza apostólica. Y por eso, cuando decimos nosotros la iglesia es misionera, es exactamente lo mismo. Porque la palabra misionero, ya es en el latín, significa igual, enviado con una comisión. Como el apóstol en griego, enviado con una comisión, es exactamente lo mismo. Tiene la misma naturaleza, la misma autoridad, el mismo mensaje. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, como iglesia, debemos conocer que esta es la realidad con la cual nacimos y el propósito para el cual estamos. Una comunidad apostólica. ¿Ya? Ahora no nos vamos a llamar iglesia apostólica, no es necesario. Toda iglesia, aunque no tenga ese nombre, toda iglesia por el Señor constituida es apostólica por naturaleza, en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando del ministerio del apóstol, estoy hablando del propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, de eso estoy hablando, ¿ok? Y hablar del oficio, del ministerio del apóstol, ese es otro tema. Pero estamos hablando de la iglesia. Y el Señor, cuando hizo nacer la iglesia, nació, vamos a decirlo, con esa estructura, con esa esencia. ¿Sí? Hay una palabra más difícil. ¿Se las digo o no se las digo? Un teólogo dijo esto, ¿no? La naturaleza intrínseca de la iglesia es ser misionera. ¿Y qué es intrínseco? Eso sí es más difícil. Pero no es difícil. Intrínseco se refiere a algo que está en la propia naturaleza, como decir en el ADN, como decir así. ¿Ya? Es inherente, esa es otra palabra difícil también, ¿no? Que está en su esencia, en su naturaleza. ¿Ok? ¿Ya? Así como, digamos, una palta, un palto, una planta, ¿no? El palto, en su naturaleza, lo único que va a hacer es producir ¿qué? No tiene otra cosa que hacer, ¿sí o no? Un naranjo, en su naturaleza, está creado ¿para qué? Para producir naranjas. Es sencillo, que un manzano produce manzanas, un papayal, papayas, así. Así mismo es la iglesia. En su naturaleza está diseñada por Dios para ser misionera. Por eso la iglesia no puede renunciar, ¿no?, a su comisión de ir y predicar el evangelio. Por eso el Señor le ha dicho a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio aquí en Jerusalén nomás. Y los demás, bueno, que vean cómo se salvan. No dijo eso. No. Recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y luego, ¿qué más? Y hasta lo último en la tierra, en todas las naciones. Esa es la naturaleza de la iglesia. Por eso no podemos como iglesia renunciar al llamado y al propósito de Dios para nosotros. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Entonces, en estos tiempos finales, hermanos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como dijo un conocido conferencista cristiano, bien conocido, ¿no? El privilegio que tenemos un peruano que está dirigiendo las misiones en el mundo entero, ¿no? Que está dirigiendo literalmente millones de misioneros en el mundo entero. Ya no vive en el Perú, vive ahora en Estados Unidos porque es más estratégico, ¿no?
Y él dijo esto, ¿no? Él dijo, la iglesia está condenada, dijo, ¿no?, a hacer la obra misionera. Y yo digo, bueno, condenado suena un poco feo, ¿no? Le vamos a cambiar un poquito y vamos a decir, la iglesia está destinada a hacer la obra misionera. Creo que suena mejor, ¿no? ¿Sí? Ya se siente mejor, ¿no? Pero de una u otra manera no podemos escaparnos de eso. No podemos librarnos de eso. Y la obra misionera no hay que pensar solamente en otros países, ¿no? La obra misionera es predicar a toda cultura, a toda nación, a toda criatura, a toda gente en todo lugar, ¿ya? Pero simultáneamente, ¿no? Cumplimos nuestra labor aquí en nuestra localidad, al mismo tiempo tenemos que procurar hacer también en otros lugares, en otras zonas, en otras culturas, sea dentro o fuera del país. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Cada iglesia tiene su parte, cada iglesia tiene su responsabilidad, cada iglesia local, quiero decir. Cada iglesia que el Señor ha levantado, constituido, cada pastor, ¿verdad?, cada ministro es responsable de guiar y hacer la parte que le toca a esa iglesia local. Porque una sola no va a poder hacer todo. Pero ahí necesitamos apoyarnos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó y fue a buscar a sus discípulos? Y entonces, para contarles la historia, le dijo que echen la red y entonces sacaron una cantidad de peces y tanto que la barca no aguantaba, estaba tan llena de peces. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Porque se hundía la barca de tantos peces que fue milagroso, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Se hundía, ¿qué hicieron? Rápido. Antes que se hunda, rápido, ¿qué hicieron? Pidieron ayuda a otras barcas. Dijeron, ayúdenos, y compartieron el trabajo, ¿no? Entonces entre otros se ayudaron. Entonces, eso es lo que nos va a tocar hacer en estos tiempos, es lo que yo veo. Vamos a tener que unirnos, iglesias locales, pastores, ministros, ¿verdad?, hermanos de diferentes congregaciones, para hacer la obra del Señor, porque uno solo no se va a abastecer. Hay tanto por hacer, hay tanto por alcanzar, que uno no va a poder hacerlo todo. Entonces tenemos que darnos la mano entre pastores, ministros. Algunos tendrán, mírenme, unos tendrán dinero, otros tendrán infraestructura, otros tendrán, digamos, gente capacitada, otros tendrán gente dispuesta, otros tendrán, qué sé yo, ¿no?, los medios tecnológicos. Entonces cada uno pondrá de lo que tiene. Y unimos esfuerzos y haremos la obra del Señor con mayor fructificación. ¿Eso está bien o no está bien? Amén, hermanos. Amén. ¿Ya? Ahora bien, este apostolado, esta misión apostólica, esta misión dada por el Señor de predicar el Evangelio, uno no se envía. Hace un momento lo dije, ¿no? Uno dice, yo quiero ir para acá o yo quiero ir para allá, ¿no? O yo escojo ir por ahí, ¿no? Entonces, claro, porque si así fuera, qué fácil, ¿no? ¿A dónde le gustaría ir a usted? A ver, piensa. No me diga Qatar, hermano, porque ya está muy caro además. ¿Sabe cuánto está un pasaje a Qatar ahora mismo? ¿Sabe? ¿Alguna idea? Sí, están de 5.000, 6.000, 10.000, hasta 10.000 dólares están por un pasaje, ida y vuelta. O sea, en soles estamos hablando de casi 40.000 soles. ¿Cuánto se gana usted 40.000 soles? ¿En cuánto tiempo? Era Eunice, ¿en cuánto tiempo junta 40.000? ¿Ah? Sin comer, sin gastar en nada. Y hay gente que lo está pagando. Qué locura, ¿no? Escúchenme. Si quieren tomarlo como crítica, no, pero hay cristianos que están gastando ese dinero. Hay cristianos, porque entre tanta gente que está yendo allá, hay cristianos que están yendo también. ¿Tienen? ¿Tendrán? O de repente se están endeudando. ¿Habrá gente que se endeuda para ir allá o no? Que vende sus cosas y vende sus casas. Sí. Hay gente que se está endeudando por 20 años, por 15 años, por 10 años, ¿no? Y después, pero ¿qué dicen? No, pero nadie me va a quitar lo bailado, dicen, ¿no? O sea, el gusto de haber estado ahí. Sí, y después el disgusto de trabajar 10, 20 años solo para pagar, ¿no? Pero mira, hay gente entre los cristianos que están gastando ese dineral, pero cuando le dicen vamos a hacer la obra misionera, apoye para ir a Puente Piedra, apoye para hacer esta obra, ¿no? ¿Sabes? ¿Me explico? Entonces, ¿dónde está su corazón? Porque el Señor dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Bien? Entonces, entonces uno no se puede mandar a sí mismo, uno no se escoge a sí mismo, uno no decide el lugar a dónde ir, es el Señor el que ordena. Él dice, vayan y hagan la obra, ¿no? En tal lugar.
¿ya? En una ocasión los apóstoles Pablo, Bernabé quisieron ir a un lugar llamado Misia. Misia, así se llamaba, Misia. Y si a los de Lima se le dice limeños, a los de Misia, ¿cómo se les diría? Sí, pues no, porque eran de Misia, eran Misia, ¿no? Y había otro lugar ahí cerquita nomás llamado Bitinia. Y Pablo y Bernabé salieron ya con el tiquete comprado, todo, estaban enrumbados y todo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora, ellos no iban de paseo, ellos no iban de curiosos, ellos no iban de turistas, ellos no iban a conocer, a ver qué había por allá, no. O sea, ellos fueron a hacer la obra de Dios, ellos fueron a predicar el Evangelio. Y sin embargo, yendo a hacer la obra de Dios, ¿está en la voluntad de Dios, sí o no? Que se predique el Evangelio. Sí, entonces está en la voluntad de Dios, pero no era el lugar para ellos, no era el tiempo para ellos. Y hay que saber. Y entonces, el Espíritu Santo no les permitió. Y en uno de esos dos versículos menciona, en el original, en el lenguaje original dice, y el Espíritu Santo se les opuso tenazmente. O sea, decididamente, fuertemente, se les opuso. Ahora bien, Pablo, como cualquier persona que tiene su propia voluntad, pudo haber pasado por encima de la voluntad del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Porque uno decide obedecer o desobedecer, oír o desoír, ¿cierto? O hacerse el loco, como se dice, ¿no? No te escuché bien, Señor, hay interferencia, no te oigo bien. Sí, algunos. Pero él aprendió, ¿no? Y por eso nos deja como lección. Uno no se manda, uno no va donde quiere. Es el Señor que nos manda. Uno no se hace apóstol porque quiere. Uno no puede autonombrarse apóstol. Bueno, yo ya he pasado tantos años en ministerio, he pasado tantas experiencias, me han sucedido estas cosas, por lo tanto yo califico para ser apóstol. Nadie califica para ser apóstol. No es por calificación, no es por obras, es pura gracia de Dios. Es Dios quien escoge como Él quiere y a quien quiere. Él dice, ¿no? A unos constituyó Dios para ser apóstoles, a otros para ser profetas, a otros para ser evangelistas, a otros para ser pastores y maestros, ¿no? Pero ¿quién es el que constituye? El Señor, no nosotros, ¿no? Ni yo ni nadie tiene tampoco potestad de decir, bueno, usted va a ser apóstol, o usted va a ser profeta y usted va a ser pastor. No, ese llamado y esa autoridad solamente le pertenece a Él, ¿okay? Pues en Juan 20:21 dijo el Señor Jesús, como el Padre me envió, así también yo los envío. Yo los envío. ¿Quién envía? Él, Señor Jesús. ¿Ok? Pues somos de Él, le pertenecemos a Él y bajo su autoridad caminamos. Y a los que el Señor escogió, esos discípulos que llegaron a ser apóstoles, ¿no? Los llamó para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad hasta sobre los demonios, etc. ¿no? Entonces, eso está en Marcos capítulo 3, versículo 13. Entonces, básicamente, hermanos, la misión o apostolado que el Señor ha delegado a la iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? En todas las naciones, en todas. Esa es la misión que tenemos como iglesia, ¿okay? Incluye 3 asuntos fundamentales. Número 1, somos enviados con el mismo propósito y mensaje. Número 2, somos investidos con la misma autoridad del Señor. La misma autoridad del Señor nos ha sido dada a nosotros. Por eso dijo, en mi nombre, ¿se acuerdan? ¿No? Vayan, prediquen el Evangelio, en mi nombre echarán fuera demonios, aunque vivieren cosas mortíferas, no les harán daño, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? En mi nombre, en el nombre de Él. Entonces tenemos la autoridad de Él, porque toda potestad le fue dada al Señor, en el cielo y en la tierra, y ahí es donde Él dice, por tanto, vayan. Como Él tiene toda la autoridad, todo el poder, entonces en esa confianza vamos, hermano. Por eso, escúchenme, por eso cuando decimos vamos a hacer algo que tiene que ver con la comisión, y la comisión del Señor, ¿qué cosa es? Predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado y bautizarlos. Esas son las 4 áreas de la gran comisión. Otra vez, ¿ya? Eso debemos manejarlo así de memoria, como se dice, ¿no? Y más que la memoria que está en nuestro corazón. 4 dimensiones de la gran comisión apostólica. ¿Cuál es? Número 1, predicar el Evangelio a toda criatura. Número 2, hacer discípulos a todas las naciones. Número 3, enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. O sea, todo el contenido de la palabra, la doctrina,
¿verdad? Del Evangelio. Y número 4, bautizarnos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Y eso significa hacernos parte de una iglesia local. ¿Sí? Entonces no son ovejitas sueltas, tienen que ser parte de un rebaño. ¿Estamos? El Señor mismo dijo, habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Ve? Ok, entonces, ¿qué estaba diciendo eso? Así. Entonces tenemos 3 aspectos fundamentales de la misión. Somos enviados con el mismo mensaje y propósito, investidos con la misma autoridad del Señor, y 3, empoderados por el mismo Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Ven? Entonces tenemos ese poder. Por eso cuando hacemos la obra del Señor, digo, ¿no? Y siempre decimos, no nos preocupemos del dinero, de los recursos, de lo que tenemos o no tenemos, si hay gente o no hay gente, no nos preocupemos de eso. Preocupémonos de ser fieles al llamado y al mandato del Señor. Y los recursos, la gente, el dinero y todo lo demás aparece, hermano, porque hay un Señor que nos ha mandado, y el que es el Señor, vamos a decir el dueño, ¿verdad? Él es el que se preocupa de conseguir. Nosotros nos preocupamos de ser fieles y obedientes. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ahora para esta obra que vamos a hacer en Puente Piedra, para nuestros hermanos, ¿verdad? Dice que la cantidad de personas es alrededor de 130, 140 más o menos, ¿correcto? Que debemos atender, entre niños y hay unas madres, etc. Entonces hay un presupuesto para eso. Presupuesto en teoría, en papel, ¿no? Pero el dinero, los chivilines, la lana, la guita, el money, ¿qué más es? Business, ya. Ya bueno, todos comprenden esto. ¿Y a dónde está? ¿Es un problema o no es un problema? ¿De cuántas veces hemos hecho y siempre no ha habido, ¿no? Y siempre Dios ha provisto, ¿sí o no, hermano? Así es. Entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Y claro, el dinero no cae del cielo, ¿no? Bueno, ahí te mando unos manguitos, toma, no cae del cielo. O sea, significa que nuestra responsabilidad es, creyendo en el Señor, voy a decir, Señor, como tú nos has mandado a hacer esto, tú vas a bendecir el trabajo en mis manos. Entonces voy a trabajar, me voy a esforzar, voy a hacer negocios, voy a vender algo, qué sé yo, algo voy a hacer, ¿verdad? Para que Dios me provea ese mérito y aportamos como iglesia, porque toda la iglesia somos parte, como todos somos como una iglesia misionera, entonces todos participamos, y ese es el gozo, ¿no? Ese es el gozo, todos participamos, ¿no? Inclusive si alguno por algún motivo no llega a tener algo de recursos físicos, pero puede poner su tiempo, su vida, su servicio, ¿verdad? Entonces hay formas de dar, no todo es dinero, todos podemos dar de una u otra manera, pero hay que dar para el Señor, ¿estamos? Y darnos también para el Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Bien, muy bien, así que así como podemos hacer algo aquí, igual lo podemos hacer afuera, porque ¿cuál es la diferencia? El dinero no, solamente el lugar, ¿no? Y el trabajo que se nos manda hacer, nada más. Entonces, este año que viene, ¿a dónde vamos? Fuera del país. Ya, sí, no. Pero el año que viene, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Ya, hay 3 países que están esperando, ¿no? Y hay otros lugares más. Bueno, en realidad hay tanto trabajo, por razón el Señor dijo, la mies es mucha, los obreros flojos, perdón, los obreros pocos. Y algunos, siendo pocos todavía algunos son flojos. De verdad, cuando usted sale, ven que realmente la mies es mucha. ¿Cuánta necesidad hay? Tanta necesidad. Y me dijera, ¿cómo no hay más gente? ¿Cómo no hay más recursos para hacer más? ¿No? Pero bueno, nos toca hacer la parte nuestra. Y vamos a ir porque Dios nos ha mandado y Él va a proveer. Como decía también este varón, decía, el que invita paga, ¿no? La obra misionera. El que invita paga. Y como la obra misionera, ¿de quién es? De Dios, pues, es de Dios. Entonces, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a proveer? ¿Sí o no, Job? ¿Provee o no provee? Provee todo, ¿verdad? Ok, así que, bien. Así que recordemos eso. Por lo tanto, si la iglesia es misionera y la iglesia son personas, la iglesia soy yo, la iglesia es usted. ¿Sí? Ahí diga, soy la iglesia de Cristo. Y el conjunto, entonces que decimos somos la iglesia. Pero cada uno de nosotros también soy
¿Estamos? Entonces, si la iglesia es misionera, entonces ¿usted qué es? ¿Qué es usted? Misionero. Usted es un misionero, usted es una misionera. ¿Ya? No sé, no estoy diciendo que usted es un apóstol, ¿no? Pero tenemos una responsabilidad apostólica, eso sí. Tenemos un mandato apostólico, tenemos una comisión apostólica. Ya el oficio, el ministerio apostólico ya es un asunto aparte. Pero sí, cada uno de nosotros tenemos el mandato y la responsabilidad como misioneros de predicar el evangelio, de una u otra manera. ¿Estamos? Bien, amén. Entonces hemos sido llamados y enviados, ¿no? a proclamar, a predicar el evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Ok, vamos al siguiente. La otra realidad bíblica de la iglesia es que la iglesia es una comunidad profética. Ahora diga, por favor, comunidad profética. Dígalo más así con convicción. Una comunidad profética. ¿Quién es un profeta? Para comprender lo que es una comunidad profética. ¿Quién es un profeta? En palabras sencillas, ¿cómo podríamos definir al profeta? Sí, es un servidor, pero digamos en cuanto a su función, su responsabilidad, ¿qué hace un profeta? ¿Qué define un profeta? ¿Qué es un profeta? Un profeta primero es un escogido, ¿no? Es un escogido de Dios que escucha la voz de Dios para llevar, transmitir el mensaje al pueblo. Muy bien, ¿algo más? Está muy bien lo que he dicho. Está muy bien. Ahora miren, la palabra profeta viene del griego profetis. Significa eso justamente en un vocablo, es un portavoz, porque recibe la palabra y lo transmite. O sea, porta la voz de Dios. El profeta bíblicamente se convierte, escúchenme, se convierte en la boca de Dios. ¿Cómo es eso, la boca de Dios? Y busquen Jeremías 15:19 para que lo vean. ¿Cómo es eso que se convierte en la boca de Dios? Porque la boca habla, pues, ¿no? Habla, transmite la voz de una persona. ¿Okay? Pero al ser la boca de otra persona, ese es el profeta. Se convierte en la boca de otra persona que es Dios. Es decir, aunque habla por su propia boca, pero transmite el mensaje, la voz que le viene de Dios. No es su mensaje, es lo que el Señor le da. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces es un transmisor, es un portavoz. Porta la voz de Dios. ¿Estamos? ¿Qué dice Jeremías 15:19? Si te convirtieres, ¿qué dice? Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahí está, ¿verdad? En su Biblia, ¿no? ¿Y a quién le dice? Al profeta, pues, Jeremías. Lo llama. Entonces, un hombre, una mujer también, escogido por Dios, llamado, separado por Dios para este oficio. ¿Estamos? O sea, tampoco ahí nadie se puede a sí mismo atribuir soy un profeta, por sí mismo, sino esto es algo dado por Dios, ¿ya? Soberanamente en su señorío y en su gracia. ¿Estamos claros, hermano? ¿Ya? Entonces, ¿hay profetas en este tiempo? Sí hay, aunque digan que no hay, sí hay. ¿Hay apóstoles en este tiempo? Sí, bíblicamente sí hay en este tiempo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, que otros digan que no, bueno, ya no nos pongamos a discutir. Nosotros creemos por la Biblia que sí, sí. Y la iglesia como tal también es una comunidad profética. Ahora, otro aspecto del profeta es que el profeta es llamado a declarar, a anunciar, a proclamar el mensaje de Dios. Pero un mensaje específico de parte de Dios. No es como el apóstol o el evangelista que predica un mensaje de Dios, pero es el mensaje del evangelio. Es el mensaje de la palabra, ¿no? ¿Okay? Pero en el caso del profeta es un mensaje específico que revela una voluntad específica para una persona o para un pueblo, para una gente específica. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en ese sentido es eso, es más enfocado, más específico en un aspecto. ¿Sí? Entonces, el profeta hace eso, ¿no? Recibe de Dios una palabra y le va a decir, así dice el Señor. ¿Bien? Así, no es así digo yo, así pienso yo, así me parece, no. O sea, un pastor puede decir, bueno, a mí me parece por lo que conozco de la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? La palabra de Dios nos enseña eso, todo. Pero el profeta no. El profeta dice, así dice Jehová.
Directamente, ¿no? Ese es tu problema, esa es la situación, esta es la cosa que estás pasando, este es lo que esperas recibir de Dios. Ok, así dice el Señor, con toda convicción, con toda autoridad, con toda seguridad, sin dudas, ¿verdad? Sin estar pensando a ver cómo acomodo, cómo se lo digo. No, simplemente repite nada más, o sea, transmite nada más. El profeta no está pensando, ¿verdad? Qué efecto va a tener, si se va a sentir mal, lo va a recibir bien o no, ¿verdad? O cómo se lo digo de una manera bonita, suave. No, el profeta así a rajatabla se lo va a decir. Le caiga bien, le caiga mal o no. O sea, el profeta no es una gente de muchos amigos, no está pensando hacer amigos. Él está pensando, está deseando ser fiel al mensaje de Dios, nada más. Punto. ¿Ya? Transmite el mensaje de Dios. Entonces, en ese sentido, como nosotros, como iglesia, como comunidad profética, somos llamados a dar el mensaje de Dios de igual manera, transmitir el mensaje. ¿Ya? Otro aspecto del profeta, además de lo que ya hemos dicho, es que el profeta, sí, especialmente en el Antiguo Testamento se ve, ¿verdad? Este profeta denuncia el pecado, ¿sí o no? Denuncia el pecado, ¿no? Usted lee, por ejemplo, Isaías 58, donde habla el profeta Isaías, habla para el pueblo de Dios, que dice, ¿no? Y anuncia a mi pueblo su rebelión, dice, su rebelión, ¿ya? Y entonces, la iglesia como comunidad profética, creo que ha perdido un poco de esa dimensión. Por separar este asunto de decir que eso era el profeta del Antiguo Testamento, ha ido perdiendo la autoridad, ¿no? Y la eficacia de su mensaje. Porque si parte del ministerio del profeta es denunciar también el pecado, no solo anunciar, ¿no? Y proclamar el mensaje de Dios, sino también denunciar el pecado del hombre. Entonces, cuando se dice que eso era el Antiguo Testamento, pero ¿dónde en la Biblia se menciona que la Biblia se divide en dos? ¿Dónde que la Biblia que esto solamente sirve para allá y solo para acá? Y entonces, ¿dónde queda lo que Jesús dijo? No piensen que yo he venido a, ¿cómo se llama? A abrogar la ley, ¿no? He venido a cumplirla. ¿Aló? Entonces, y no pasará ni una jota ni una tilde, ¿no? Entonces se mantiene. Esa división de Antiguo y Nuevo Testamento no debería ser un problema porque ha sido una división humana, vamos a decir, con buena intención para un mejor estudio de la palabra. Ya no hay problema con eso. Pero el problema surge cuando decimos ya esto no funciona para este tiempo. Ahí es un problema. Entonces la iglesia ha perdido esa eficacia, esa efectividad en su mensaje. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se denuncia el pecado. Entonces dice, ven a Cristo, están proclamando el mensaje del Evangelio, pero un poco más suave. ¿Sí? Porque dice, ven a Cristo, acepta a Cristo, ¿no? Tus problemas se van a solucionar, tu vida va a ser nueva, vas a ser feliz, vas a prosperar, te va a ir bien, wow, vas a tener una vida exitosa, uy, esto va a ser bien lindo, ven a Jesucristo. Y claro, a quien no le gusta un mensaje así, está bueno. Ahora, ¿es bíblico? Sí, pero no está completo, no es íntegro. Me estoy dejando entender. ¿Sí? Porque falta la otra dimensión de la denuncia del pecado. Y hermanos, en el Nuevo Testamento, díganme si es cierto o no que los apóstoles y la iglesia cuando predicaban llamaban al arrepentimiento, ¿sí o no? Y cuando Jesús vino y predicó el Evangelio, llamó al arrepentimiento, ¿sí o no? Y cuando el profeta Juan el Bautista, llamado por el Señor Jesús como el más grande profeta de todos los tiempos, ¿predicó o no predicó que se arrepienten? Entonces, ¿cómo la iglesia puede perder ese valioso elemento de denunciar el pecado? Porque si no denunciamos el pecado del hombre que se le anuncia el Evangelio, va a creer entonces que puede ser aceptado como está, que Dios lo puede recibir como está, con su pecado, con su miseria, con sus mentiras, con su adulterio, con su fornicación, con sus homicidios, con su corrupción. Y dice, bueno, pero con que busque a Dios. No es que dice, bueno, pero busque a Dios, nomás busque a Dios. Entonces vemos las iglesias llenas de gente que busca a Dios, pero no se arrepiente de su pecado. Y siguen su pecado, siguen su maldad. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió, debilitó esa dimensión profética en esta parte de denunciar el pecado del hombre. ¿Estamos? Entonces necesitamos que la gente se arrepiente. ¿Y cómo se va a arrepentir si no le decimos que está mal? Porque no le digas que está mal porque se va a sentir mal. Que se sientan mal. Eso es lo que necesitamos, que se sientan mal. Porque necesitamos que se sientan mal para que se arrepientan, pues. ¿No? Por eso un pastor decía, de vez en cuando yo invito a un evangelista para que dice, porque también ahí no, claro, sabes que el evangelista es bien, como dice,
pero es bien concho, ¿no? Bien brusco, ¿no? Bien, lo zapatea, lo remueve todo. Y después el pastor tiene que venir a sanarle las heridas, a consolarle. Pero de vez en cuando dice hay que removerlos un poco también. Pero la iglesia no debe perder esa dimensión, ¿no? De denunciar el pecado. Escuchen, hermanos, no solamente a la iglesia, no solamente a los pecadores para que se conviertan a Cristo, aún si no se convierten, como le dijo el Señor al profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan de Ezequiel en la Biblia? Como profeta, ¿qué le dijo el Señor? Lea el capítulo 2, capítulo 3, le dice, les predicarás, dice, escuchen o dejen de escuchar. Pero no dirán que no hubo profeta de Dios en medio de ellos. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Y a quién tenía que predicar? A los príncipes, a los reyes, a los sacerdotes mismos también, al pueblo en general, ¿no? A todos. Porque la nación entera se había corrompido. ¿Y qué significa eso para nuestro tiempo actual? ¿Qué significa para nosotros como iglesia hoy en el Perú y en otras naciones? ¿Qué significa? Que cuando vemos la injusticia, la maldad, la corrupción, el mal que impera desde la presidencia, desde los ministros, desde los congresistas, desde los que están en estamentos, en posiciones de autoridad, y de ahí para abajo ni que se diga, ¿no? Porque si la cabeza está sucia, corrompida, ¿cómo estará abajo? ¿Sí o no? Entonces, y si la iglesia calla, escúchenme esto, si la iglesia calla en su deber profético de denunciar el pecado, y solo está hablando de lo bonito, lo bueno, el llamado nomás, pero no denuncia el pecado, si callamos nos hacemos cómplices de la injusticia, de la corrupción, de la maldad, de todo lo que está pasando en el país. ¿Han escuchado que eso que dicen que calla otorga, ¿no? Aunque no siempre es verdad, aquí sí se aplica. No podemos callar, porque ellos deben de saber que, aunque su conciencia les diga, pero usted ve cuánto, estamos hablando de todo nivel de autoridad en este gobierno y cualquier otro gobierno que ha habido también, ¿no? Que con toda sinvergüencería, con todo desparpajo, o sea, roban, hacen maldades, injusticias, corrompen y son corruptos. Bueno, primero son corruptos y luego corrompen. Y como se dice, no pasa nada. Y la iglesia tampoco pasa nada. ¿Y en qué está haciendo la iglesia? Preocupada en otras cosas. No podemos ser ajenos de nuestra vida nacional. Somos peregrinos, pero todavía estamos en este mundo, todavía no nos hemos ido. Sí estamos de paso, sí, pero mientras estamos en el mundo, ¿qué dijo el Señor? Somos luz del mundo, ¿o no? Él mismo dijo de sí mismo, Él dijo, luz soy del mundo mientras que estoy en el mundo. Y por lo tanto en la iglesia, mientras que está en el mundo, es llamada a ser luz. Y la luz alumbra, pues, hermano. Y en la luz se ven los detalles de lo que hacen sus cochinadas. Por eso que los que hacen todas sus cochinadas lo hacen en la oscuridad, en las tinieblas, para que la luz no dé evidencia de sus malas obras. Vamos un poquito a la historia, un poquito para atrás, el siglo pasado. Uno de los regímenes más nefastos que había en la historia de la humanidad, que causó la muerte no de miles, pero de millones de personas, fue el régimen nazi, ¿sí o no? ¿Quién fue su líder? Hitler, ¿no? Se identifica, usted no lo conoció, yo tampoco, pero sabemos quién es, ¿no? Por la historia. ¿Sabían ustedes por la historia también que cuando Hitler comenzó su movimiento, muchas iglesias lo apoyaron? ¿Sabían eso? ¿Sabían que muchos pastores lo apoyaron? Que una denominación grande, no la voy a decir porque hay gente que está escuchando, pero es grande, una denominación cristiana evangélica, lo llegó a declarar a Hitler como ejemplo nacional para la juventud. A Hitler. Vengámonos un poquito más para acá. Nuestros, como diríamos, hermanos, en cuanto a como naciones, ¿no? Los venezolanos están esparcidos por el mundo, literalmente ahora, especialmente en América, ¿no? Pero han llegado muchas otras naciones, no porque querían irse a visitar o conocer, ¿no? Ya sabemos por qué. Y saben que cuando comenzó el asunto con Hugo Chávez, fue algo similar también. ¿Saben que un montón, no pocos, montones de pastores de iglesias lo apoyaron? ¿Sabían eso? Pues sepan.
algo que no se habla mucho en este tiempo, pero que está en una situación muy similar a Venezuela, que es Nicaragua, políticamente hablando, y en cuanto a régimen y corrupción. Daniel Ortega. Y saben que la misma historia, también pastores y iglesias. ¿Por qué? Porque desde el gobierno les daban prebendas, o sea, regalos, facilidades, cuotas de poder. Y claro, dicen ustedes, no, wow, me nombraron, soy pastor, me nombraron del gobierno, y ponían su foto ahí en el Facebook y todo, no, el gobierno, me han dado un diploma, me han puesto un puesto, ¿no? Me han ayudado para el local de la iglesia, etc. Pero lo que estaban haciendo en el fondo, estaban comprando voluntades y callándoles la boca. Claro, porque si los denuncian, ya no reciben ayuda. Y hay que decirlo con claridad, hay que denunciar. Porque esa es la parte profética que tenemos como iglesia. Porque si callamos nos hacemos parte. Y la Biblia dice, no sean cómplices, no sean partícipes de pecados ajenos. No podemos hacernos a un lado, no podemos tapar con los ojos y decir, no, pues yo solamente estoy haciendo la obra de Dios nomás, pero acá no voy a mirar. No podemos. No podemos, no debemos callar. ¿Estamos? ¿No? En el tiempo de que se esparció esa teología que hizo tanto daño, llamada la teología de la liberación, cuando hubo las guerras civiles en Centroamérica y antes de Sudamérica también, ¿no? Hubo muchas iglesias callaron y hubo unos sacerdotes católicos que valientemente, ¿no?, por medio de la prensa y en sus homilías, denunciaron con nombre y todo, y los mataron. Les costó la vida por denunciar eso. ¿Y saben qué? Tengan presente esto, las políticas, los regímenes, los gobiernos de izquierda, comunistas, marxistas, con nombre hay que decirlo, ¿no? Comunistas, marxistas, socialistas, estos son enemigos de la iglesia de Cristo. Hay que decirlo claramente, son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la iglesia de Cristo. De cualquier lugar donde estén, hasta Estados Unidos. El presidente actual también está en esa conexión, en esa política. ¿Saben que el presidente de Estados Unidos ha firmado un decreto, este señor Joe Biden ha firmado un decreto donde está dando millones de millones para el movimiento LGTBIQ y todo, o sea, los homosexuales, las lesbianas y todo eso? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué hacen eso? Eso en el fondo, o sea, ustedes dicen, pero ¿qué importa? Eso siempre van a estar, siempre va a haber. No es solo eso, sino que están dando dinero a millonadas, ¿verdad? Y entonces los gobiernos que están establecidos bajo ese tipo de régimen izquierdista y ese tipo de apoyo, que están haciendo, van en contra de la iglesia, entonces buscan acallar a la iglesia. Y si hoy no hablamos, si hoy no protestamos, si hoy no denunciamos, entonces va a llegar un día donde no podemos hacerlo. No vamos a tener la libertad, la facilidad de hacerlo. Mientras que podamos hablar, hay que hablar para mantener esa libertad. Gracias por el amén. No, sí, en serio. Porque ya en otros lugares ya no pueden hablar. Ya no tienen la facultad de hablar. O hablan y ya van para adentro. O les cortan. ¿No? ¿Por qué creen que les cortaron a una radio por ahí, quitaron señal a otro, etcétera? Hay países donde están ese tipo de gobiernos donde ya la iglesia no puede operar libremente, porque le ponen tal cantidad de ¿cómo se llama eso? Como requisitos que es casi prácticamente imposible cumplirlos con todos. Y siempre van a buscar una falla para... No lo vea como algo lejano, no lo vea como algo impensable. No vea como algo que no, aquí no va a pasar. Eso mismo pensaron en esos otros países. A nosotros no nos va a pasar, ahora les está pasando. Entonces, no podemos callar, no debemos callar. Como comunidad profética anunciamos el mensaje de Dios y al mismo tiempo denunciamos el pecado. Denunciamos la corrupción, la injusticia, la maldad de los hombres. ¿No? Y que no le echen la culpa a Dios de lo que son responsables los hombres. Porque qué fácil esa
esa postura, ¿no? Si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué tanta guerra y todo? ¿No? Qué fácil echarle la culpa a Dios. Dios ha promovido que haya hombres que abandonen a sus mujeres, que no cumplan con su responsabilidad. Dios ha promovido las guerras, o es el hombre que por su pecado, su desobediencia, su rebelión contra la voluntad de Dios es que están viviendo así, y el mundo está como está por el pecado del hombre, no por culpa de Dios. Más bien Dios en su gracia quiere ayudarnos, quiere salvarnos, ¿no? El hombre más bien se resiste, ¿no? ¿Por qué se resiste? Porque quiere seguir en su pecado, pues. No es que el hombre no sabe que le va a ir bien con Dios, no sabe que de Dios no puede esperar nada malo, todo lo bueno viene de Dios. Pero como le gusta su pecado, se deleita en su pecado, quiere seguir en su pecado escondido, guardado, practicado, entonces quiere seguir ahí. Por eso, ¿no? Es más fácil decir, Dios tiene la culpa. ¿Por qué te olvidas de mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Dios? ¿No? Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? Pues hay que decir la palabra, ¿no? Entonces, la iglesia es también una comunidad profética. Les digo algo más para terminar. Iba a ir por uno más, pero a ver. Hechos 26:20. A ver, busquemos este versículo. Hechos 26:20. Dice la palabra del Señor. Pablo, ya sabemos quién era Pablo, ¿no? Mensajero de Cristo, anunciaba en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles. ¿Qué anunciaba? Que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el mensaje de la iglesia profética, ¿no? Llamar a la gente al arrepentimiento. No nos olvidemos. Por eso, antes, estamos hablando, unas décadas atrás, la iglesia estaba llena de gente convertida, que buscaban a Dios con fervor, con clamor, con lágrimas, y cuando se arrepentían, aceptaban a Cristo, lo aceptaban con lágrimas. Si algunos se acordarán de esos tiempos. ¿No? ¿Por qué? Porque el mensaje era preciso, pues. No, se les hablaba del amor de Dios, pero también se les hablaba de su pecado y se les llamaba a abandonar el pecado, apartarse del mundo y volverse a Dios. Eso es arrepentimiento, eso es convertirse al Señor. No es solamente aceptar de boca, ¿no? Como una oración, acepta a Cristo como mi Señor, ¿verdad? No, había una actitud desde el corazón de compunción, de sentirme mal, saber, reconocer que mi pecado afronta la santidad de Dios y no le agrada a Dios, y por eso uno se va a ir al infierno, se va a perder definitivamente, ¿no? Hoy día tampoco ya no se escuchan prédicas del infierno, ¿no? Ya la palabra infierno ha ido desapareciendo en los púlpitos porque suena feo, ¿no? Suena muy duro, no seas así tan drástico. Pero ¿está en la Biblia o no está en la Biblia, hermanos? Hasta el último libro de la Biblia aparece el infierno, hasta en Apocalipsis varias veces aparece el infierno. Por lo tanto, la iglesia tiene que seguir predicando este mensaje, hermano, de que no se arrepiente se va al infierno. Es la verdad. Se va. Y en la iglesia, recuerden también, en la iglesia hay varios pasajes, en Efesios, en Corintios, en el mismo Apocalipsis, hay pasajes destinados, como dirigidos a la iglesia, de los que no van a entrar al reino de Dios si persisten en su pecado. Amén o hay. Sí. No van a entrar. Así que, entonces, por eso el mensaje, uno de los temas centrales del mensaje del Evangelio es el llamado al arrepentimiento. Así que ahora, cuando anunciemos a Cristo, cuando prediquemos la palabra del Evangelio, recuerden, hermanos, incluir este tema. Llamen a la gente que se arrepiente de sus pecados. No solamente le inviten a aceptar a Cristo, a hacerse discípulo, también llamen que se arrepiente de sus malas obras, de sus maldades, de sus injusticias, de su pecado. ¿Estamos, hermanos? Amén. Vamos a dejarlo ahí por hoy, para hoy, ¿verdad? Con esto creo que es suficiente. Vamos a orar, ¿sí? Ahí donde están sentados, por favor, cierren sus ojitos un momento. Oremos. Señor,
Te damos gracias por la palabra que recibimos hoy y de saber que tú nos has escogido, nos has separado para ser una comunidad apostólica, una iglesia que en su naturaleza, Señor, tú le hiciste para ser misionera, de llevar, Señor, de portar esta comisión de predicar el evangelio a toda criatura en todo lugar, en todas las formas posibles, pero bajo tu autoridad y tu poder. Gracias, Señor. Nosotros somos parte de esta iglesia, nosotros mismos somos tus misioneros, cada uno de nosotros, y entendemos nuestra responsabilidad. Señor, te doy gracias. Dígale, Señor, te doy gracias por haberme escogido, haberme separado para hacer tu obra misionera. Dígale, Señor, estoy dispuesto, haré lo que tenga que hacer, cumpliré mi parte, daré lo que tenga que dar, a mí mismo me daré por causa de tu reino, de tu obra, Señor. Gracias, bendito Dios, por hacernos parte, darnos este privilegio de que juntamente contigo hagamos tu obra, Señor. Gracias también porque nos has establecido como una comunidad profética, Señor. No es que nos llamemos una iglesia apostólica o profética, sino que somos, según tu escritura, según tu palabra, tenemos esta dimensión, esta realidad como iglesia de Cristo, llamados a anunciar tu mensaje, llamados a declarar tu voluntad específica para una situación específica, para una persona, un lugar específico. Pero también somos llamados a denunciar el pecado, a anunciar al hombre, Señor, que si no se arrepiente, el Señor se va a perder e irá a la condenación eterna en el infierno donde arde el fuego eterno. No es un mensaje de miedo, sino es un mensaje de llamado al arrepentimiento. Ayúdanos a no esconder, Señor, cuando predicamos, cuando hablamos, a no esconder esta dimensión, a no temer, Señor, llamar y confrontar al hombre con su propio pecado, para que, Señor, tu Espíritu Santo obre en su vida y lo lleve a un arrepentimiento genuino, sincero, que, Señor, lo lleve también a una conversión auténtica. Gracias, Señor. Como iglesia tuya asumimos este compromiso, esta responsabilidad, como iglesia apostólica, como iglesia profética, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.